Dios les bendiga, bienvenidos a cada uno de ustedes. Qué gusto tenerles una vez más con nosotras en este podcast de Como Flechas. Amén, gloria al Señor, porque Él nos ha permitido estar en esta mañana para alegrarnos, para conocerlo, para entender mucho más allá de lo que Él quiere hablar, que quiere tratar a nuestras vidas. Que el Señor sea dándonos ese entendimiento para nosotros poder conectar con su palabra, ¿verdad? Y realmente ser como esa flecha que todos queremos ser. Amén. Por eso es que nos reunimos cada sábado, porque estamos deseosos de conocer más de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que vamos a iniciar con oración en esta mañana para empezar con un nuevo tema del cual estoy segura que les va a gustar. Amén. Precioso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, Señor Jesucristo. Entendemos, Señor, que tu tiempo es perfecto, Señor Jesucristo. Que dice que aunque la visión tardare, Señor, tú cumplirás, Señor, cada promesa que tú nos has dado, Señor Jesucristo. Porque las promesas en ti son sí, son amén, Señor Jesucristo. Que podamos tener, Señor Jesucristo, ese entendimiento para esperar en ti, Señor Jesucristo. Que podamos ser, bendito Dios, esos oidores, esos hacedores, bendito Dios, que tu palabra dice, Señor Jesucristo. Anhelamos, Padre mío, en esta mañana, Señor, que sea tu presencia guiándonos, que tu presencia sea conectándonos con tu palabra, Dios mío, Señor, para este tiempo, Señor, porque tu palabra es viva, Señor Jesucristo, y para todo el tiempo, Señor, tú nos has dado palabra fresca, Señor Jesucristo, y hoy en esta mañana no es la excepción, Señor. Queremos escuchar, queremos entender, queremos discernir, queremos, Señor, que tú trates primeramente, Señor, a nuestras vidas, Señor Jesucristo, porque tu palabra, Señor Jesucristo, es dulce, Señor, para nuestras vidas, cuando sabemos deleitarnos en ella, cuando sabemos saborearla y decir, sí, Señor, así dices tú, así dice tu palabra, Señor, y queremos, Dios mío, Señor, que esa palabra, Señor Jesucristo, se cumpla en nuestras vidas, en nuestras generaciones, bendito Dios. Gracias te damos porque tú eres nuestra paz, tú eres nuestro deleite, Señor, y tú eres nuestro buen consejero cada día. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bueno. Hoy día vamos a hablar de un tema nuevo y está titulado Dios, no te rindas conmigo. Y usted va a ver por qué lo hemos llamado así. Y lo que primero queremos hablar acerca de algo que yo pienso que alguien tuvo una experiencia de seguro es acerca de los atajos. ¿Y qué es un atajo? Me dirán ustedes. Sí, es acortar el camino cuando alguien quiere llegar a un lugar, a su destino de manera más rápida, ¿no? Ahora hay tantos sistemas, Waze y tantas cosas que a veces cuando nos encontramos en pleno tráfico que buscamos la manera de acortar el camino, de buscar un atajo, de encontrar otra calle para lograr llegar más rápido al destino, al objetivo donde queremos llegar. Y eso es lo que la vida nos a veces y tiene relación con nuestras vidas. Y antes de empezar a desarrollar ese tema, yo quiero que también ustedes se imaginen dibujando un gran árbol, su genealogía, donde hay raíces, ramas robustas, ramas torcidas, quizás ramas pequeñas, lo que va a representar a nuestra familia. Y para esa rama que usted represente, usted la dibuje el tipo de legado que usted va a dejar. ¿Sí? Porque vamos a hablar un poco acerca de lo que sucede por nuestros actos en el presente y que van a influir en la vida en el pasado. Y la verdad es que ninguna familia es perfecta. Incluso las mejores familias, si podemos hablar de este árbol, las ramas de un árbol genealógico pueden estar desviadas y a veces no están en la posición correcta, se fueron para otro lado donde no deberían haber ido, ¿no es cierto? Y al pensar en su propia familia, seguramente le viene a la mente
quizá un tío, un familiar, un bisabuelo, aquella persona que a veces comentábamos en casa y decíamos, sí, es la oveja negra de la familia. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos dicho esas frases? Pero, ¿por qué razón? Porque dejaron un legado que es imperfecto, se equivocaron. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que muchas veces queremos ayudar a Dios en nuestro camino, en nuestra vida, y tomamos decisiones equivocadas. Y al tomar otro camino, al desviarnos de lo que Dios quiere para nuestras vidas, definitivamente las consecuencias van a ser graves. Vamos a vernos realmente como la oveja negra de la familia, porque muchas veces hasta ya nos equivocamos una vez y volvemos al mismo error, y a la tercera vez y seguimos en lo mismo, ¿no? Pero para eso es la palabra de Dios, para eso es para enriquecernos, como estaba orando hermano Malú, que sea esa palabra dulce como la miel que destila del panal, que usted se sienta como: yo necesito de Dios, necesito que mi vida sea orientada, necesitamos, por esa es la razón. Dios, no te rindas conmigo, porque muchas veces fallamos, muchas veces nos equivocamos, pero ahora vamos a decir: Señor, no te rindas conmigo. Tenga toda esa confianza, esa seguridad de que Dios va a cumplir ese propósito perfecto en usted. Pero al estudiar un poco esto, también vemos que en la Biblia hay familias que también fueron imperfectas, ¿no es cierto? Y eso que se encuentran en la Biblia, ¿sí? Pero incluso las familias bíblicas tuvieron problemas, y también hubieron personajes problemáticos también, ¿sí? Todos los seres humanos nos encontramos en una situación en que estamos quebrantados, que estamos rotos, y estas familias de las cuales menciona la Biblia tampoco fueron la excepción, también tuvieron situaciones difíciles. Y Jacob es un ejemplo de ellos. Es un ejemplo perfecto de un miembro de una gran familia que dejó un legado imperfecto. Y tenía realmente Jacob la fama de tomar atajos, ¿no? Y por eso empezamos diciendo: sí, ¿cuántos han pasado o han experimentado de un atajo o qué? Y a veces, ¿no? Resulta, tomamos el atajo y a la final, porque me pasó una vez, y eso fue fatal, porque era de noche, era lejos de la ciudad, estábamos en un lugar donde no conocíamos. Entonces teníamos que buscar la ubicación, la dirección. ¿Y qué es lo que pasó? Obviamente nos dirigió, pero nos chocó con una montaña, hermana. Literal, o sea, teníamos que llegar, pero cruzando la montaña. Y obviamente íbamos a llegar rápido, pero teníamos que forzar al auto a subir y a ver qué pasaba en la subida, y todo era desolado, era terrible, hermano Malo. Entonces, ¿qué es lo que ahí nos muestra? Que no todos los atajos son buenos, no todas esas maneras de llegar al destino son buenas, a donde queremos llegar. Así que de eso vamos a hablar en esta mañana. Y Génesis 25, el capítulo 23, hermana Malu, si usted me ayuda leyendo esa porción bíblica acerca de lo que vamos a hablar, para que usted tenga relación a este tema. Y básicamente habla de la respuesta que Rebeca, la madre de Jacob, tuvo cuando hablaba con el Señor. Génesis 25, el versículo 23. Amén. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y es importante eso destacar, porque esa fue la promesa que
que el Señor le reveló a Rebeca en su momento en que ella estaba pidiendo respuesta por parte del Señor. Y antes de que Jacob naciera, Dios ya le reveló a ella lo que iba a pasar en el futuro. ¿Ya? Y claramente lo dice, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Ya había ahí un propósito. Había un propósito en esa vida. Ya había una señal, una respuesta de por qué esos dos bebés estaban en la barriga de Rebeca, como peleando, alborotándose, ¿no es cierto? Decidiendo cuál sale primero. Exacto, era todo eso, todo tenía un propósito. Pero Dios había ya prometido que él sería Jacob iba a ser era el gran líder de una gran nación. Y Rebeca recordó estas poderosas palabras de Dios, y es probable que ella muchas veces se lo hubiera dicho a su hijo, ¿no es cierto? Ok, me dio hijo Jacob, el Señor me dijo esto. Amén. Y le contaba, yo me imagino, cuando él crecía, cuando él estaba cerca de su madre, porque él era el que se quedaba siempre en la tienda con ella, entonces el más cercano a ella, y de seguro él sabía la promesa que ya había establecido Dios en la vida de él, ¿no es cierto? Incluso ahí también yo veo, y también lo hubiera compartido también a Isaac, porque él estaba en su mente que tenía que bendecir al primer hijo. Entonces ahí ya también había un desconocimiento de la promesa de Dios, o sea, no fue compartida, yo entiendo. Ya, porque eran los dos realmente, solo era Rebeca y Jacob, los únicos que hablaban, probablemente los únicos que sabían, los únicos que ya estaban pensando qué es lo que iban a hacer, cómo le iban a ayudar al Señor ¿A qué horas va a suceder eso? Exacto, a lograr ese propósito por el cual ellos habían recibido esa promesa. Y ambos trabajaron quizá juntos para asegurar la bendición de Isaac para Jacob y hacer que la profecía se cumpliera. Y la profecía se iba a cumplir, pero no en esa forma, ¿no es cierto? Ni en ese tiempo, exacto. Pero ¿era esto lo que Dios quería? Es lo que nos preguntamos, ¿no? Yeah. Cuando el Señor le reveló el destino de los hermanos a su madre, a Rebeca, esta fue la oración, en su respuesta a la oración de ella. Y dice, los bebés se movían dentro de ella y ella dijo, ¿por qué me sucede esto? Y por eso es que ella fue a consultar al Señor. Y su respuesta y la de Jacob no fue realmente de confianza, fue en cambio un esfuerzo por tomar las riendas del asunto. Ellos no quisieron esperar en el tiempo del Señor, en la voluntad de Dios, en la manera como Dios iba a hacerlo, sino que más bien hicieron ¿qué? Ayudaron a Dios para que esto se pudiera cumplir, esta profecía. Pero el punto principal aquí es que la fe debe estar por encima de todo. Incluso, hermano Malo, si ponemos a ver, si nos ponemos a entender la situación de ellos, quizá ellos dos tenían miedo, porque ¿qué tal si no llega a ser como se dijo que fuera? ¿Qué tal si todo se cambia y no se hace como Dios lo dijo? Tomando en cuenta que su hijo preferido de Rebeca era Jacob. Entonces era como tener fe, pero difícilmente tener una fe real, verdadera, frente a un miedo así, ¿no? O sea, no fue creíble en ese momento, o sea, no creyeron. Exactamente. Porque como que dice, hay más estuvo la duda, el temor, como usted dice, y es como que mejor nos adelantamos por si no. Sí, por si no se cumple, por si falla, por si cambia alguna cosa y no se da como fue dicho, ¿no es cierto? Pero debemos tomar en cuenta esto, y este punto es importante porque la fe tiene que ser firme a pesar de todas las cosas que vengan en contra. A veces la espera también nos hace dudar. Desespera. Ajá, es como ese dicho, realmente la espera desespera.
pero eso nos va a moldear nuestra paciencia, nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Exactamente, en la promesa del Señor, porque dice que aunque pasen todo igual, el Señor, la promesa del Señor se va a cumplir. Ajá. Aunque usted ponga su mano y lo que sea y quiera ayudarle, pero al final la promesa se tiene que cumplir porque es promesa de Dios. Exactamente, porque Dios, la palabra lo dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces las promesas de Dios, su palabra, lo que vivimos realmente, lo que estamos enseñando es real, es algo que sucede, ¿sí? No sabemos realmente cómo va a suceder, pero confíe, tenga fe, porque la fe es como lo dice la palabra. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quizá usted no lo vea claramente, quizá lo que está tanto esperando y ha sido prometido usted no lo vea con sus ojos físicos, pero necesita verlo con los ojos espirituales, con los ojos de la fe, con los ojos de la certeza de que Dios lo va a hacer. Amén. Ahora, ¿por qué Rebeca y Jacob no confiaron plenamente, simplemente en Dios? ¿No? Es la cosa como cuánto uno dice. A veces uno dice, creo en Dios y todo eso, y cree su palabra, pero a veces cuando tenemos que accionarnos y nos detenemos, ¿no? Entonces, no es solamente el decirlo, sino cómo uno hacerlo, lo que está dentro de nuestro corazón. Exacto. Entonces, ¿por qué el Señor siempre habla de nuestro corazón? Porque hay que tener mucho cuidado lo que está en nuestro corazón. Lo que hablamos, todo eso sale de nuestro corazón. Entonces, cuidar nuestro corazón es lo que deberíamos siempre poner atención. Y todos estos atajos que aquello es lo que llevaron, ¿verdad?, a Jacob. Llevaron a que él pensó ayudarle al Señor, ¿verdad? Pero sí, estos atajos que traen es realmente consecuencias. Exactamente. ¿Verdad? Esas consecuencias que fue, por ejemplo, que él huyó, tuvo que huir porque la madre mismo le dijo, o sea, tu hermano te va a matar. Oh, o sea, sí, las cosas que después tuvo que pasar. Claro, esa separación de que porque dice que después de 20 años ellos se volvieron a encontrar, ¿no es cierto? Una separación también de la familia. Familias rotas, familias quebrantadas. Y claro, hubo mucho dolor. En ruptura, sí. Uno por un lado, el otro por el otro lado, porque toda esta situación que se provocó. Exactamente. Y Jacob también pasó ese proceso donde que él realmente fue también igual traicionado por el mismo suegro, ¿no? O sea, todo lo que él hizo realmente él empezó a recibir en el tiempo que él estuvo realmente solo. O sea, nadie le pudo extender o escucharle, ¿no? Como él también estaba acostumbrado a pasar con su mamá, tuvo que afrontar todas estas situaciones realmente. Alejarse de la mamá, ¿no? Ajá. Después de entender que él era el que estaba siempre con ella, el que pasaba con ella, y después de un momento al otro alejarlos completamente a los dos. O sea, ¿cuántas cosas podemos ver? Todo esto le trajo conflictos realmente. Exactamente. Y eso es por las decisiones equivocadas que tomamos, ¿no? Y hablando del miedo, es mucho más fácil responder con miedo. Y es el miedo que nos hace responder de forma anticipada, ¿no es cierto? Cuando tenemos miedo, cuando tenemos inseguridad de lo que va a pasar, es como tenemos que actuar rápido, pero no nos damos cuenta que eso nos está empujando a tomar decisiones equivocadas o vivir consecuencias equivocadas, como lo que acaba de usted de mencionar, hermano Malu. Y si siente miedo al perder una bendición, como la que posiblemente ellos estaban los dos pensando, ¿no es cierto? ¿Por qué fue la razón por la que actuaron así? Quizá tenían miedo al perder esa bendición, porque era una gran bendición el primogénito, recibirlo y que no sucediera como ellos esperaban. Entonces habría quizá ese temor en ellos de que preocupación o sea, tantas cosas que atraen la falta de fe, la carencia en el creer en Dios, en confiar en Dios y hacer y si hay momentos en que uno está como, wow, uno quiere que se hagan las cosas
al tiempo de uno, rápidamente. No quieren uno esperar, no quiere someterse a la voluntad de Dios y piensa que hasta uno ya ve cosas como, oh sí, esto es de parte de Dios, esto es lo que tengo que hacer, o esto es lo que, esta es la señal, pero no es. O sea, estamos viendo cosas que no son todavía, en situaciones personales me refiero, cuando hablamos de cosas en donde tenemos que esperar. Yeah. Y tome en cuenta que si usted está en esa posición donde el miedo está haciéndole pensar cosas que le empujan a hacer cosas incorrectas o que no están dentro de la voluntad, o el mismo hecho de verse, a veces yo digo hasta la soledad nos hace tomar malas decisiones. O decisiones apresuradas. Sí, he escuchado alguna vez que alguien dice que tenía ya su edad y dice que le presionaban. Alguien que se conoció dijo, no, es que, como usted decía, esa es la oportunidad o se presentó y es porque Dios así lo quiso. Y entra en esa desesperación donde que es la presión de la gente, la presión del medio donde está y que está pasándose de edad o se le está yendo el tren y realmente toman esas decisiones así tan abruptas donde que ven que después de un tiempo realmente no lo era. Y las consecuencias son terribles, peores. Sí. Exactamente. Sí, es definitivamente. Pero en lugar de esperar a que Dios cumpla la promesa, ¿qué es lo que Jacob hizo con la ayuda de su madre? Tomó las riendas del asunto. Y muchas veces, y eso es lo que debemos ahora tomar o reflexionar en esto, porque muchas veces queremos nosotros tomar el control de esa situación o nosotros queremos solucionar las situaciones en nuestra vida. Y por eso es que Jacob y su madre idearon una estrategia para asegurar esa primogenitura y después robarla directamente la bendición. Y en lugar de esperar en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, en lugar de pedirle a Dios que abriera el camino, él mismo se abrió el camino, ¿no es cierto? Y la historia no terminó bien, ¿ya? Pero algo que nos hace pensar en este momento, al momentos de espera, de que ya no sé si se va a dar, o qué es lo que está pasando, qué es lo que está deteniendo todo lo que la bendición que estoy esperando. La respuesta está en Habacuc 2:3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. No pierda su confianza. Confíe plenamente en Dios, en sus promesas, en su palabra. Miren lo que podemos ver en Jacob y aprender es que él era impaciente. Y me imagino que este fue el peor de los atajos que él pudo tomar para encontrar esa bendición tan anhelada en él. Y uno de los atajos más grandes fue la manera como conspiró con su madre para engañar a su padre Isaac. Y lo que iba a suceder, cuando ya lo que iba a suceder ya fue profetizado, ya fue dicho por el Señor. Era solo esperar el tiempo del Señor, porque Dios conoce todas las cosas. Y recibió Jacob de Isaac su primogenitura, la bendición del primer hijo, pero frente a este atajo hubieron consecuencias en sus acciones. Y muchas veces los atajos son tentadores. A veces se nos presentan, como yo le decía hermano Malu, a veces a mí me ha pasado que a veces se presenta tan sutilmente, ¿no? Y uno piensa así, yo creo que esto viene de parte del Señor y se está dando más fácil para que se dé lo que ya estoy esperando. Pero no es la voluntad de Dios, ¿sí? Y así que cuando vemos qué es lo que pasa, Dios no se rige por nuestros tiempos preferidos,
sino que cuando vemos la oportunidad de tomar las riendas, a menudo lo hacemos. Pero recordemos que los tiempos de Dios siempre van a ser perfectos. Y Eclesiastés 3:11 lo dice: todo lo hizo el Señor hermoso en su tiempo. El tiempo del Señor es lo mejor en lo cual nosotros podemos esperar. Pero hay una razón por la que Dios nos llama a esperar y no esperar cuando tiene estas consecuencias. Cuando no confiamos en las promesas de Dios e intentamos apresurar su tiempo, normalmente solo terminamos trayendo miseria a nosotros mismos y a todas las personas que nos rodean y que amamos. O sea, atraemos a todos ellos dentro de la mala decisión que nosotros hemos tomado. Y es fácil culpar a Jacob por su insensatez. Pero ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros también tomamos muchas veces atajos por impacientes en la espera de Dios. Y si hemos vivido muchas veces experiencias similares. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Ya? Usted puede recordar quizá alguna de ellas en este momento. ¿Qué es lo que viene a su mente después del resultado de toda su impaciencia de no esperar en la voluntad de Dios? ¿Ya? Piense en las palabras que le han dicho en su vida. Quizá palabras que sean dichas por un familiar, por un ser querido, por alguien que teme y ama al Señor. ¿Cómo usted respondió? Si sintió quizá, esa bendición es para mí y se siente como presionado, yo tengo que tomar esa... Exacto. ¿Cómo cumplir eso que me han dicho, ¿no? Que sea inmediato, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucede muchas veces? Ponemos nuestra mirada en esas cosas y nada más, mas no esperamos en Dios. Y cuán decepcionados después nos sentimos cuando vemos que no ha sido, que lo hicimos, como lo echamos a perder todo, ¿no? Es como que fue una emoción que estuvo tan arriba y que exactamente. Sí, y es como, exacto, es como, y uno se siente mal porque dice, debí haber esperado, esto no era la manera, pero muchas veces ya lo hicimos. Y por eso es, Dios, no te rindas con nosotros. Danos una segunda oportunidad para poder cambiar, para poder no ser tan apresurados en tomar decisiones o quizá no esperar. Claro, y ese rato se da cuenta que dice que el esperar, el no esperar más bien lo que hace es generar procesos más largos. Exactamente, y más dolorosos. Y a veces no solamente, como estamos hablando, hermano Malu, no solamente nos afecta a nosotros, sino a todos los que vienen detrás de nosotros, realmente. Sí. Por eso empezamos diciendo de un árbol genealógico, ¿cómo quiere dejar su legado? ¿Cómo quiere? Como que ahí empieza uno como a determinar también cuánta obediencia uno tiene a la palabra del Señor, a los principios que nos han enseñado, ¿no? Porque eso va a influir en las personas que vienen detrás. Y acuérdese de esta promesa en Jeremías 22:19, donde dice el Señor que Él sabe los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Cuando hay obediencia a la palabra del Señor, no solo nosotros seremos beneficiados o bendecidos, sino las generaciones también que vienen con nosotros. Mire lo que pasó con Abraham. Él creyó a Dios. Y Hebreos 6:15 dice,
y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Qué hermoso, ¿no? Cuando el Señor le llama a Abraham a dejar su tierra, su parentela y tomar esa decisión y creer en el Señor y él esperar en Dios, ¿no? Esperar en esa promesa de que en él iban a ser benditas todas las naciones. Amén. ¿Ya? Y con paciencia hay que esperar. Con paciencia usted va a poder ver esa promesa. Exactamente. Se va a cumplir. Esa visión que tenemos. Ese sueño del cual muchas veces estamos orando, ¿no es cierto? Y hemos recibido confirmación de parte del Señor. Pero en el momento del miedo, de la frustración, de lo que estamos esperando, en esa paciencia, ya queremos tomar el control de todo eso. Pero a como mí... que se le va, quiere cogerle, y antes de que se vaya, toma. Pero y tomó lo incorrecto. Ajá, pero ahí está cuánto confiamos en el Señor. Y ese es el punto en esta hermosa mañana. Ponga su confianza en nuestro Dios. Usted sabe esa promesa hermosa de Jeremías. Dios tiene lo mejor para nosotros. Así que no se desespere en la situación donde esté. Quizá usted ha estado orando por algo por años y ya uno lo da por... No creo que es posible. No creo que es la voluntad de Dios. Pero como leímos en Habacuc, aunque tardare, espérala. Espere esas promesas del Señor. Espere la voluntad de Dios cumplirse en nuestras vidas. Amén. Y podemos ver que dice que Jacob no recibió la promesa por astucia, sino por perseverar. Perseveró en el Señor y a la final la promesa fue así. Se cumplió sobre él. Incluso dice que el Señor le cambió de nombre. Amén. Le cambió de nombre para que él pueda, la promesa de él se pueda ver que sí se cumplió. Aunque tuvo que tardar, aunque tuvo que hacer la vuelta. A pesar de todo eso, siempre Dios estuvo con él. No se rindió, como decía usted, como dice nuestro tema de esta mañana. No se rindió, Dios, no te rindas conmigo. ¿Y cuántos de nosotros decimos en esta mañana, Señor, no te rindas conmigo? Guíame y ayúdanos a que podamos estar conectados, porque lo que tú has prometido para nosotros y para nuestras generaciones sabemos que se van a cumplir. Amén. Las promesas del Señor son sí y en él amén. Y yo sé que este tema quizá nos ha sacudido un poco el pensamiento, ¿no? Pero muchas veces hemos caído en esto sin darnos cuenta. Pero hoy es el tiempo para reflexionar y tomar decisiones correctas. Amén. Y poder realmente ser diferentes, tomar otro rumbo. Si nos equivocamos, Dios nos está dando una nueva oportunidad. Sí. Así que les invitamos la próxima semana. Acompáñenos una vez más en este podcast y junto con nosotros vamos a aprender más de lo que Dios tiene para nosotros. Y no se olvide, si usted necesita un lugar o quiere reunirse en una iglesia para alabar y adorar al Señor, aquí en su pantalla tiene un número de teléfono donde usted puede llamar y puede comunicarse con nosotros y le daremos con gusto la dirección donde nosotros nos reunimos, porque es bueno así como estos medios que nos ayudan a aprender más de la palabra, así también podernos reunir como congregación para alabar a Dios. Amén. Y recuerde que esta mañana el Señor, por medio de Jacob, nos ha dejado una muy bonita enseñanza, ¿verdad? De que no tomemos atajos, ¿verdad? Porque en los atajos nosotros nos desviamos, ¿verdad? También dice que nosotros no debemos desesperarnos, que no confundamos el retraso con abandono. Amén. Que no interpretemos el proceso como rechazo, porque si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Amén, amén.
les dejamos con esta hermosa promesa de que el Señor cumple siempre lo que Él promete. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.